Yo, ¿verdad? Deja bajarle aquí poquito. Gloria a Dios. Me siento feliz y contento, ¿verdad? En esta hermosa tarde. Y para mí es un gozo, hermanos, y es un privilegio poder traer la palabra de Dios en esta hermosa tarde. Vamos a leer la escritura yo me quedé sorprendido prácticamente con mi hermano Héctor, ¿verdad? Vamos a estar escudriñando la palabra del Señor en Génesis capítulo 1. Gracias, hermano. Génesis capítulo 1, y precisamente son 3 versículos los que vamos a leer también. Aleluya. Por eso dije yo, wow, creo que esto es del Señor. Porque como nuestro hermano Héctor nos pudo también llevarnos a Génesis, ¿verdad? Y vamos a estar también nosotros escudriñando también las escrituras ahí. Génesis capítulo 1, gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos así a leer la escritura. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta hora. Y dice su palabra así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Hasta ahí, hermanos, pueden tomar sus asientos glorificando el nombre del Señor Jesús en sus corazones. Gloria a Dios, aleluya. Yo le he puesto como título en esta hermosa noche: ¿conoces en realidad al Espíritu Santo? Es una pregunta que nos hace, ¿verdad?, que en realidad conocemos al Espíritu Santo. Quiero, hermanos, en mi introducción decirles que para poder conocer a alguien, nosotros necesitamos tener una comunicación, o tener también, asociarnos, compartir algo que podemos estar, hermanos, conscientes de que nosotros podemos tener una comunicación amplia, como decirlo así, en la esposa y el esposo, que ellos tienen esa comunión, esa relación más cercana y más íntima. Pues de esta manera vamos a estar nosotros escudriñando la palabra del Señor de esta manera. Y yo me quedé, hermanos, sorprendido lo que nuestro hermano estuvo leyendo, ¿verdad? Génesis capítulo 1, versículo, ¿verdad?, 1 al 3. Y de esto es, hermano, lo que voy a estar hablando acerca sobre el Espíritu. La Biblia nos dice en Génesis, en el capítulo 1, ¿verdad?, que Dios, hermanos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Sabemos nosotros allí que el Espíritu Santo, hermanos, ahí se movía. El Espíritu Santo de Dios mismo está dando a conocer, hermano. Por eso fue escrito la palabra de Dios para nosotros, para poder entender nosotros lo que la Escritura quiere hablarnos. ¿Cuántos años han pasado? Según los teólogos dicen que han pasado más de 6,000 años, ¿verdad? Aún dicen eso, pero yo no sé, ¿verdad? Yo nomás tengo 57 años. Pero de allí no sé nada yo. Pero la Escritura aquí relata esto. La Escritura, hermanos, nos habla y nos enseña que el Espíritu de Dios se movía. Y esto, cuando dice que indica que el Espíritu Santo de Dios estaba presente, activo sobre las aguas. Estaba preparando el terreno de la creación. Y nosotros podemos centrarnos aquí cuando el Espíritu de Dios se estaba moviéndose, hermanos. En el tiempo cuando Dios estaba creando, era el Espíritu Santo que estaba moviéndose. No tenemos un Dios pequeño, tenemos un Dios gigante que
todo lo sabe y todo lo conoce. Cuando Él estaba creando, Dios mismo dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero antes, hermano, cuando Dios creó el mundo, dice que estaban los abismos. No había agua ahí en ese momento. Estaban seco todo. Pero después Dios, cuando creó Dios las aguas, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y esto a mí me hace pensar algo especial aquí sobre que el Espíritu de Dios, cómo es que estaba moviéndose y cómo es que Dios también estaba formando este mundo. Si usted, hermano, se da cuenta, aún los científicos dicen que el agua, hay un 72% de agua en el mundo entero, un 3% de agua dulce. ¿Se imagina? Es un 75%. Y el 25%, hermanos, de tierra, superficie que hay alrededor del mundo. Entonces, ¿cuánto nosotros tenemos de agua también en nuestro cuerpo? El 75%. Y el 25% de sangre. Entonces Dios sabe, hermano, cómo está creando Él las cosas. Nosotros no podemos entender lo que Dios empieza a crear, ¿verdad? En esto. Por eso dice que Jesús, así de esta manera, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dándonos a conocer que Él mismo se estaba moviendo, dándonos a conocer que era el Espíritu Santo en ese tiempo operando también. Y vamos a estar mirando, hermanos, aquí sobre la creación. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando habla sobre sea la luz, y fue la luz el momento. Y la luz, hermano, alumbró. Como alumbró en el mundo, la luz también, hermanos, significa también algo especial para el hombre. Porque sabemos nosotros que cuando Jesucristo vino a la tierra, hermanos, entonces el Mateo, el capítulo, hermanos, que viene siendo 5 en el versículo 14. Le voy a estar leyendo allí donde dice la escritura, en el capítulo 5, versículo 14, y dice su palabra de esta manera. Y vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder. Vosotros, ahí el Señor, hermano, está hablando, dándonos a entender que también nosotros somos la luz. Así cuando Cristo dijo, sea la luz, y fue la luz. Y el momento que el Señor dijo que fuera la luz, nos damos cuenta que Dios mismo, hermanos, estaba dándonos a conocer que un día nosotros también íbamos a ser la luz. En Juan capítulo 1, vemos a leer allí, hermano, también la escritura nos habla y nos dice en el versículo 5, donde la palabra del Señor nos habla, nos dice también de esta manera, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Cuando el Padre dijo, sea la luz, las tinieblas huyeron, hermanos. La luz apareció. Cuando apareció la luz, entonces, hermano, alumbró, porque aún en el mundo había tinieblas. Pero cuando vino el sol, entonces las tinieblas huyeron. Y déjeme decirle esto. En Juan capítulo 12, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Ahí es donde comienza, hermanos, a decirnos que Él es la luz del mundo. Lo que Dios estaba creando físicamente también iba a surgir adentro del hombre cuando Cristo viniera a la tierra. Por eso dijo Él, yo soy la luz del mundo. Usando las mismas palabras del Padre cuando dijo, yo soy. Esta palabra, yo soy, es una palabra, hermanos, que Dios mismo, solo Él se la puede tener. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. El que andará en la luz tiene la vida. Dos puntos muy importantes cuando dice el que anda en la luz, hermano, no anda en tinieblas. ¿Qué es las tinieblas? Para nosotros poder entender las tinieblas, sabemos que el pecado, hermanos, es el que está en tinieblas. El pecado es el que a nosotros, hermanos, hace tinieblas. Cuando nosotros pecamos delante de Dios, entonces nuestro cuerpo se llena de tinieblas. Es decir, nuestro mundo se llena de tinieblas. Para eso Jesucristo apareció, hermanos, para que alumbrara, hermanos, la luz de Cristo adentro de nosotros.
sobre si no viniera Jesucristo, entonces no podía alumbrar adentro de nosotros la luz de Cristo. Por eso Juan nos habla de esa manera cuando nos dice aquí, hermanos, relatando, conociendo a Jesús, hermano. Él estaba cerca, tan cerca de Jesús, que lo conoció, lo palpó, hermano, lo tocó. Y él sabía perfectamente que quién era Jesús. Por eso él está hablando de esta manera. Porque él miró, hermanos, la figura de Jesucristo al momento cuando él estaba allí presente. Él sabía, hermanos, porque él conoció cuando él hacía los milagros, cuando él hacía las maravillas. Él miró, hermanos, todas las cosas buenas que Cristo estuvo haciendo. Por eso él sabía perfectamente. Y por eso está escribiendo, nos dejó esto escrito a nosotros, las palabras mismas que habló Jesucristo. Y ahora nos habla a nosotros que Él es la luz y Él es la vida. Y esa vida, hermanos, ha permanecido en vosotros cuando le buscamos, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. La vida de Cristo ahora. Y ya no vivo yo, sino que la misma vida de Cristo está viviendo adentro de nosotros. Pero también quiero llevarlos, hermanos, donde estaba Moisés en aquel tiempo. En Éxodo capítulo 3, versículo 2 al 2 dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, a medio de una zarza, y vio la zarza ardía como fuego. Vemos ahí, hermanos, como fuego era también el Espíritu Santo, hermanos. En medio de allí lo estoy llevando desde la creación de que Dios comenzó a crear el mundo. Ese viene desarrollándose también a través de la humanidad, del hombre, apareciendo allí. Entonces, la zarza, hermano, ahí estaba en fuego. Ese fuego que miró Moisés era la zarza ardiendo, sino que era el mismo Espíritu de Dios moviéndose también ahí con él. La zarza representa el fuego y el Espíritu Santo, donde conocer hermano, la resurrección que nos iba a dar a nosotros mismos, a la humanidad, al hombre. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, se iba a estar adentro de nosotros. Si el Espíritu Santo no estuviera dentro de nosotros, seríamos, cuando dijo Ezequiel, como huesos secos. Ezequiel habla y dice, cuando dice que Dios, hermanos, le habló y le dijo, si él le dijo, profetiza sobre estos huesos secos. Si estos huesos secos, ¿tú crees que vivirán? Es una pregunta, hermanos, que le dice ahí esa visión a Ezequiel. Pero yo lo que quiero es llevarlos, lo que el Espíritu Santo, hermanos, puede moverse adentro de nuestro corazón cuando nosotros nos dejamos, hermanos, que Él sea el que se mueva adentro de nuestro cuerpo, adentro de nuestro mundo. Es lo que nosotros debemos, hermanos, permitir que el Espíritu de Dios se mueva dentro de nosotros. La zarza, ya le estuve diciendo que es lo que representa, y era el Espíritu de Dios que se manifestaba como fuego también. Cuando el pueblo de Israel, hermano, fue libertados por las garras de los egipcios o del faraón, iba adelante, hermanos, aquel fuego también. Iba adelante también el Espíritu de Dios ahí, hermanos, en forma de fuego, hermanos, protegiéndolos, cuidándolos, dándole, hermanos, también alumbramiento. Cristo dijo, Él es la luz del mundo. Entonces esa luz, estaba aún todavía resplandeciendo de arriba al pueblo de Israel, manifestándose en fuego en ese tiempo en que el pueblo de Israel iba caminando. Y esto, hermanos, nos hace ver algo especial, lo que Dios, hermanos, está también llevándolos adelante a la humanidad. Y esto, hermanos, a mí me hace entender que Dios mismo no ha cambiado. Él es el mismo ayer y hoy. No importa lo que venga, Él está con vosotros. Él estará, hermano, adentro de vosotros. Y Él nos protegerá, y Él nos ayudará, y Él nos guiará, hermanos, por aquel camino que Dios quiere que nosotros andemos. Y ese camino Dios los iba guiando. Dios guía al pueblo de Dios. Y Dios guía a aquellos hombres. En esta humanidad, hermano, en esta tierra, el que nos está guiando, Dios a través del Espíritu Santo a nosotros. Y nosotros debemos tener la confianza de verdad, hermanos. Una confianza, hermanos, honesta, que Dios es el que nos está guiando. Por esa razón Dios ha puesto hombres y mujeres, predicadores, pastores, hermanos, para que guíen la vida de nosotros.
Porque en sí, hermano, no podemos nosotros ser guiados, pero Dios a través de estos hombres pone el mal sentir en el corazón de los hombres para ser guiados a través de Él. Porque el hombre a veces no puede guiarse a sí mismo. El mundo, hermanos, está presto. El mundo, hermanos, está presto para que el hombre pueda, hermanos, sumergirse en él y alejarse de las cosas de Dios. Y esto es lo que podemos ver esto, hermanos, que Dios iba guiándolos a través de esa columna de fuego. En medio de la noche, dice que resplandecía. En medio de la oscuridad, hermanos, resplandece la luz de Cristo en nuestras vidas. Miramos nosotros, hermanos, en el mundo, hermanos, cómo se mueve. Y ese es el pecado, la maldad, la oscuridad del diablo. Pero la luz de Cristo aún sigue resplandeciendo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y esto es lo que nosotros tenemos, la confianza en Dios mismo, hermanos, cuando estamos caminando paso a paso. Cuando guiamos, hermanos, es cuando somos guiados por esa luz de Cristo. Si nosotros, hermanos, nos paramos, hermanos, la luz va a ir caminando hacia adelante. Y usted se va a quedar atrás. Y esto es lo que sucede en el hombre o la mujer cristiana. Cuando no quiere avanzar en Cristo, entonces empieza a quedarse atrás. Y pasa esto. Gracias, varón. Cuando el hombre, hermano, se va quedando hacia atrás, la columna de fuego sigue avanzando. Y el hombre, hermano, va quedándose. No, ¿cómo es que se queda el hombre? No tiene esa comunión íntima con su Dios. No ora, no lee la escritura, no busca de su presencia. Y es cuando el hombre, hermanos, se va quedando en los tiempos ahora. Por esa razón, esa columna iba avanzando, y el pueblo iba caminando hacia adelante. Cuando el Espíritu Santo, hermano, comienza a avanzar, hay que avanzar también nosotros. Cuando el Espíritu Santo le habla a usted, hermano, no se detenga, déjese usar, hermanos. Déjese usted mismo, déjese usted misma o mismo, hermanos, derramarse sobre él. Deje que el Espíritu Santo lo use. Es la única manera que nosotros podemos avanzar. Si el Espíritu de Dios nos tomara, hermano, deje que el Espíritu de Dios lo tome y empiece a hablar en otras nuevas lenguas. Deje sentir la presencia de Dios. Hermano, lo que quiere el Señor es un pueblo lleno de su presencia para que vean que cada uno de nosotros somos hijos de Dios y el mundo se convierta a Cristo. Ha habido, hermano, en estos tiempos algo terrible, que el evangelio ha sido pisoteado de diferentes formas. ¿Por qué razón? Porque ellos mismos, hermanos, han dejado y han predicado y han enseñado evangelios diferentes. Sus testimonios, hermanos, han caído. Y por eso han hecho tantas atrocidades en el mundo. Y el evangelio de Cristo está siendo pisoteado por la gente. Eso duele el corazón, le duele a uno cuando uno mira todas esas cosas. Uno dice, ¿cómo es posible que sucedan esas cosas? Pero la Biblia nos advierte, nos dice que en los postreros días muchos, hermanos, postratarán de la fe. Muchos van a renegar, muchos se van a alejar, muchos van a maldecir, muchos van a cometer cosas. Y dicen, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Y aún así, hermanos, diciendo de esta manera, no se dan cuenta el error grande que está cometiendo. Ahora, vamos a seguir porque si no, vamos a estar aquí en Éxodo capítulo 13, versículo 21 al 22, Jehová iba delante de ellos en una nube para guiarlos. Porque el camino, hermano, a veces hay caminos pedregosos, hay caminos con grandes agujeros, hay caminos llenos de serpientes, hay caminos, hermanos, llenos de demonios, hay caminos, hermanos, aquellos falsos profetas, hay caminos, hermanos, que quieren desviarlos y esos caminos se convierten en veredas. Pero Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces nosotros debemos anclarnos y agarrarnos en Cristo Jesús. Es la única manera en estos tiempos. Tomarnos de a sí mismo en Cristo. Tomarnos en Cristo, hermanos. Buscar esa columna de fuego de Dios. Es la única manera que podemos nosotros ser guiados a través de Dios mismo. El Espíritu Santo. Podemos mirarlo también
en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es que el Espíritu Santo, hermanos, pudo guiar a aquellos hombres? Ahora miramos el Espíritu Santo moviéndose en Mateo capítulo 1, versículo 18. Y allí nosotros miramos, ahí, hermano, moviéndose. ¿Cómo es que se mueve allí el Espíritu Santo? En el nacimiento de Jesucristo. Y fue así, estando desposada María, su madre, con Josué. Antes que se juntase, dice que halló y había concebido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos está guiando a todos nosotros. El Espíritu Santo, hermanos, permitió que Jesucristo naciera. El Espíritu Santo es el que está, hermanos, en este mundo guiando al ser humano. ¿Cómo es que permitió, hermanos, también? ¿Cómo es que nosotros nos damos cuenta, verdad, que el Espíritu Santo es el que se mueve? Fíjese nomás. Si usted empieza a leer, pero donde dice en el versículo 10, pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre si no es el Espíritu? Y es el Espíritu, hermanos, el que nos hace ver las cosas. Es el Espíritu lo que da la revelación de Dios. Qué tremendo cuando nosotros nos dejamos guiar a través del Espíritu Santo. Podemos ver, hermanos, en nuestras vidas que Dios se sigue moviendo en nuestros corazones. Y Dios sigue hablando en nuestras vidas. Cuando caminamos, a veces, hermanos, nos desviamos. ¿Y cómo es que se desvía el hombre? En su pensamiento, en su corazón. Cuando se desvía el hombre, empieza a actuar diferente, de una forma diferente. Y esto es lo que sucede en el ser humano. Porque adentro de nosotros existe, hermanos, el pecado, la maldad. Dios es tan santo y tan puro, hermanos, que Él quiere que permanezcamos en Él. Cuando usted permanece, la influencia del Espíritu Santo va a estar adentro de usted. Y usted va a poder glorificarle con libertad. No solamente en este lugar, sino en el lugar donde usted vaya. Va a sentir esa presencia de Dios que se mueve adentro de usted. Algo especial. Que a veces el Señor lo levanta a las horas de la mañana. Siente, hermano, que Dios le abre los ojos y lo levanta. Cuando está orando usted mismo, siente, hermano, cuando está en casa, que el Espíritu quiere que usted ore. Siente como adentro de la boca del estómago que usted, hermano, lo inclina para buscarle al Señor. Y esto es, hermano, lo que el Espíritu Santo hace a los hijos de Dios cuando buscan su presencia y su Espíritu. Y esto es lo que Dios quiere a la iglesia, que lo busquemos, hermano, no de palabras, sino de hechos. No solo esas palabras que resuenan, hermano, aquí en este lugar, sino hermano, los hechos. Oh, bendito Dios, cuando el Espíritu de Dios empieza, hermano, a gobernar nuestras vidas, hay un cambio. En una ocasión dijo una persona, una hermanita, yo soy así, yo soy muy enojona. Yo ya soy así. Le digo yo, usted necesita ser cambiada a través del Espíritu de Dios. No, es que yo soy una persona así, yo ya me crié así y así nací. No, le digo, usted no nació así. Usted nació limpia. Entonces, como usted nació limpia, usted debe regresar nuevamente a esa limpieza. Si usted fue tomando a través de su trayectoria de su vida y fue creando ese enojo, porque usted misma ha creado eso en su vida personal y ahora usted cree que es una persona así. No, Cristo, hermanos, quiere que seamos como Él. Cristo quiere cambiar nuestra forma de vivir, nuestra vida, nuestra forma de actuar. No solamente aquí, hermanos, sino donde el cristiano se puede ver afuera. Aquí todos, hermanos, llegamos como yo de traje. Aquí todos llegamos limpios. Aquí todos podemos parecernos. Pero afuera es donde el Señor, hermano, nos quiere ver que verdaderamente somos hijos de Dios, que buscamos su presencia. Que cuando la gente diga, de verdad eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Si alguien le dice algo, ahí es donde uno va a reaccionar si verdaderamente es un hijo de Dios o no. O si uno mismo se va a meterse en su misma comunicación perversa.
Oh, hermanos, no les digo que ustedes son, sino les estoy dando un consejo que debemos tener cuidado en el mundo. El mundo nos atrae. El mundo hermanos, nos está esperando. Dios le dijo a Caín: el pecado te está esperando. El pecado te está acechando. El pecado está al momento que tú abras la puerta para poder atacarte. Y yo veo esto como si fuera una bestia, el pecado. Que está el momento, hermanos, que nosotros, hermanos, abramos la puerta de nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestros pasos, nuestro hogar, para que el diablo pueda atacarnos a nosotros. ¿Y cómo es que a veces ataca? Él mira, hermanos, los defectos de la persona. Él mira el diablo, hermanos, por donde tiene la puerta más débil. Entonces, cuando mira esto, hermanos, a veces mira a sus hijos. Por aquí voy a entrar. Y empieza a ser el hijo rebelde. Y empieza, hermanos, a hablarle como cree él que le está hablando. Y pierde, hermanos, el control el padre o la madre. Y empieza la mamá, hermanos, a enojarse, a pelear. Porque es el enemigo que allí vio la puerta para entrar. La Biblia dice que debemos estar, hermano, constantemente en oración para no darle lugar al diablo. Porque el diablo siempre va a estar así, tratando de atacar. Óigame, las cosas espirituales son más que la vida normal que nosotros estamos aquí. Porque primero fue criado arriba, después fue criado las cosas, hermanos, físicas. Las cosas celestiales primero fueron criadas, después ahora. Vamos a seguirle porque si no nunca voy a terminar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dele un aplauso al Señor en esta hora, hermanos. Dele un aplauso, dele la gloria al Señor. Aleluya. Podemos mirar el Espíritu de Dios, hermanos, que engendró a María, que engendró a Cristo en la vida de María. Moverse el Espíritu de Dios allí a través de esta forma, nosotros nos damos cuenta que el Espíritu sigue estando activo en las vidas, hermano, en estos tiempos. Y también, hermano, en los tiempos en los cuales usó a María para que Jesucristo naciera en ese tiempo. Dios sabía perfectamente que el Espíritu de Dios iba a estar moviéndose. Lucas capítulo 1 versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te va a cubrir con su nombre. Dice, te cubrirá con su sombra. Pero lo cual también el santo ser nacerá, será llamado Hijo de Dios. Así es que Jesucristo, hermanos, fue a través del Espíritu Santo. Fue tomado, hermano. Por eso Jesús fue llevado. Ahora vamos a ver, cuando Cristo nació, hermano, el trayecto de su vida. Sabemos nosotros que Jesucristo, hermanos, iba al Espíritu Santo en él también. Porque también miramos ahí en Mateo capítulo 4 versículo 1 al 2. Donde también allí entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Fue tomado. Si esto habla que Jesús fue tomado por el Espíritu Santo, usted va a ver también que las personas aquí, hermanos, son tomadas también a través del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo se manifiesta en las alabanzas, se manifiesta en las predicaciones, se manifiesta en la oración, el Espíritu Santo, porque toma también las personas. Ese es el mismo que se reveló, hermanos, en los tiempos, el principio de la creación. Es el mismo Espíritu Santo que ahora ha tomado, hermanos, a Jesús y lo llevó al desierto. Qué tremendo cuando es tomado, hermanos, a Jesús y lo lleva al desierto. Lo llevó al desierto, así como a cada uno puede también tomarnos a nosotros y llevarnos, caminar con él, hermano. Es hermoso. Aún siendo Cristo, Dios mismo, fue llevado por el Espíritu. Un ejemplo de Felipe también. Como también el Espíritu Santo habla también. Debemos poner atención al Espíritu Santo, conocer la voz de Él. Es para poder nosotros entender cuál es la voz del Espíritu Santo. Porque está la voz de la conciencia, la voz del Espíritu Santo y también la voz del diablo.
Por esa razón debemos nosotros saber cuando el Espíritu de Dios habla. Y Felipe, hermanos, puso el oído, la atención, y le dijo: Felipe, ve al desierto, ve para ese lugar. Y entonces, hermano, Felipe conocía perfectamente la voz de Dios. Y a veces nosotros no conocemos ni la voz de Dios, hermanos. Y a veces nosotros conocemos la voz de nuestra conciencia. Conocemos la voz de nuestra esposa. Conocemos la voz de nuestro esposo. Conocemos la voz de nuestros hijos. Conocemos la voz de nuestros padres. Pero no conocemos la voz espiritual de Dios. Y ahí es donde nosotros debemos entender quién es el que nos habla. ¿Quién es el que nos está hablando? ¿No será la voz de Cristo? ¿Será la voz del Espíritu Santo? ¿Será nada más el hermano Antonio que habla? Conozca cuál es la voz de Dios que habla a su corazón, porque a veces somos guiados por las voces de alguien que, hermanos, no conocemos y creemos que es Dios. Escuchemos la voz de Dios. Jesús fue llevado, hermano. Felipe escuchó la voz de Dios cuando le dijo: ve al desierto, acércate a ese carro como una persona, hermanos. Aleluya. Acércate y escucha lo que le dice. Sabía, hermano, tenía el sentido ya sintonizado a la voz de Dios. Un hombre espiritual, un hombre buscador de Dios, conoce perfectamente la voz de Dios. Y por eso, hermanos, los hombres y mujeres de Dios saben perfectamente esa voz cuando habla el corazón de nosotros. Si yo le preguntara: ¿usted ha escuchado la voz de Dios? ¿Ha escuchado la voz de Dios? Yo sí he escuchado la voz del Señor, pero también he escuchado la voz del diablo. También esa. Y me dijo: te odio, te voy a matar, te voy a destruir. Eso fue lo que me dijo el diablo también. Pero también le dije: Señor, a veces no te siento. Y me dice el Señor: Antonio, yo siempre he estado contigo, nunca me he apartado. El hombre a veces se aparta de Dios y dice: Señor, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando, Señor? ¿Por qué no te siento, Señor? Y no se da cuenta que la persona es la que se está alejando de Dios. La persona es la que se está, hermano, moviéndose. No sé si ya les puse el ejemplo. Que en una ocasión iba, hermano, una pareja juntos en un carro. En esa pareja, hermano, miraba que él iba conduciendo ese automóvil. Cuando recién casados estaban muy juntitos los dos. Iban muy unidos los dos. Pero pasando el tiempo, la mujer se empezó a moverse. El hombre no podía moverse porque estaba a la puerta. Pero la mujer tiene espacio para moverse. Y empezó a moverse poco a poco. Empezó a moverse y a moverse. Y le dice la esposa: oye, ¿qué está pasando contigo? No digo conmigo. Si no le digo: ¿qué está pasando contigo? Dice: ahora te miro más retirado de mí. Y le dice el hombre: no, hombre, si de aquí yo no me he movido, la que te has movido eres tú. Entonces esto, hermano, me hace ver que a veces Cristo va en el volante. Cristo, hermano, es el que va guiando a nosotros. Pero nosotros somos los que nos movemos y queremos echarle la culpa al Señor. Nosotros somos los que nos estamos, hermanos, moviéndonos de un lugar. Del lugar de nosotros, hermano, acercarnos más a Cristo, nos hacemos para un lado. Y cuando nosotros estamos aquí, está el mundo en un lado y está Cristo de este lado. Entonces miramos las cosas materiales, los deseos de nuestros ojos, nuestros pensamientos, empieza a trabajar adentro de nuestro corazón, aquí que estamos moviendo. Entonces damos otro paso más para acá. Y de repente, hermano, cuando nosotros damos ese paso, nos damos cuenta que nos está gustando esto. Y lo de Cristo lo estamos dejando, lo estamos retirando de Cristo. Lo estamos olvidando de la oración. Lo estamos olvidando de la lectura bíblica. Lo estamos, hermano, olvidando la comunión íntima con nuestro Señor. Y damos otro paso más aquí. Y sentimos, hermano, que ya no queremos ir a la iglesia. Sentimos, hermano, que necesitamos ya, hermanos, que el pastor que no venga a mi casa. Me da vergüenza ya que venga el pastor.
¿Por qué, hermanos? Porque ya estoy más acá. Ya mi deseo ya es carnal. Ya mi deseo empieza a buscar los deseos del mundo. Entonces, mientras las cosas espirituales de Dios están acá, el diablo se ríe. No que buscabas de Dios. No que te eras una sierva de Dios. No que tú decías que amabas a Dios con todo tu corazón. No que decías tú que eras una sierva y hacías grandes cosas allí en la iglesia. Mira dónde te tengo. Empieza a acusarlo delante de Dios allá, hermanos. Y el diablo es el acusador que siempre va a estar acusándonos. Deténgase un momento y piense, analice. Y no, Señor, no, déjame correr a tus brazos otra vez. Y véngase corriendo a Cristo. Véngase corriendo a Jesús, a los brazos de Cristo. En esa hora, la gloria a aquel que lo merece. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. El diablo, hermanos, es muy astuto y quiere a nosotros, hermanos, engañarnos. Cuando Jesús fue al desierto, ¿qué fue lo que le dijo? Usa tu poder y convierte estas piedras en pan. Querer también distorsionar de la misma manera como lo hizo con Adán y a Eva. ¿Cuántas veces el enemigo quiere hacer lo mismo? Querer distorsionarnos también a nosotros. Y muchos caen de la misma manera. Pero hermanos y hermanas, mientras que el pueblo, el rebaño de Cristo esté unido, el enemigo, el lobo, el coyote, no puede atacarlos. Si usted se fija, el rebaño siempre se mantiene unido. Y el pastor está allí al momento, protegiendo a aquellas ovejas. Pero si una oveja, hermanos, se va, hermanos, se va y se va y se va, hermanos, el lobo está listo para atacarla. Y él, hermano, la oveja está tan defensa que no puede hacer nada. Por esa razón, el pastor siempre, hermanos, va buscando las ovejas, tratando, hermano, que no se desvíen, que no se alejen, porque saben que hay un peligro para las ovejas. Y esto es lo que sucede, hermanos. Por esa razón, si usted escucha una llamadita de su pastor, hermano, no se moleste de ninguna manera, porque el pastor no quiere que usted se desvíe de ninguna manera, sino que él quiere que su pastor, hermanos, esté junto en el rebaño, porque él conoce el peligro que hay allá, conoce la frialdad que hay allá, conoce el enemigo que lo va a atacar, conoce, hermano, que usted se va a alejar. Al momento que se aleja, le puede dar un ataque al corazón, hermano, y se va a ir, hermano, de este mundo. Y cuando se va de este mundo, puede irse al infierno, hermanos, lleno de pecado. Cuando el hombre se aleja de Dios, y Cristo no quiere eso, sino que Cristo, hermanos, por esa razón puso los pastores para que ellos nos guíen, para que ellos nos estén, hermanos, llamando la atención. No se enoje por eso, sino agradézcale a Dios, hermanos, porque mientras que estemos en este cuerpo siempre va a haber luchas y siempre les vamos a tener desalientos, desánimos, va a haber. Pero si el Señor lo levanta y le dice el Espíritu Santo, quiero tener contacto contigo, quiero que tú vengas también al momento que el Espíritu Santo empieza a hablarle a su corazón, hermanos, conozca esa voz y empieza a humillarse, a buscar de su presencia. Cuando el hombre empieza a buscar esa presencia, hermanos, el diablo mira que esa luz, hermano, empieza a brillar en su corazón y no se acerca. Moisés, cuando estaba, hermanos, ahí en la montaña, dice que cuando bajó resplandecía su rostro. El rostro de Moisés resplandecía. Cuando usted busca a Cristo, resplandece también el rostro. Solo Satanás puede mirarlo. Oh, Santo Espíritu de Dios. Entonces, cuando empieza, hermanos, a resplandecer, el diablo sabe la persona que es usted. Y cuando él sabe la persona que es usted, no se le acerca. No hay hechicero, no hay brujo, no hay satanista, no hay demonio que lo pueda tocar, porque usted tiene la presencia misma del Altísimo, del Dios mismo del cielo. Aleluya. Dele un aplauso al Rey. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Podemos ver que el Espíritu Santo tomó al Hijo de Dios, hermanos,
Y vemos ahí, hermanos, cuando Cristo también fue bautizado. Ahí estaba presente el Espíritu Santo. Estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba también el Espíritu Santo en forma corporal, en una palomita. Lo que quiero entender que el Espíritu Santo siempre ha estado presente desde la creación hasta donde está Jesucristo. Hasta allí, hermanos, ha estado presente el Espíritu de Dios. Y podemos ver también a través del Espíritu Santo, Cristo echaba fuera a los demonios también. Sanaba a los enfermos por el dedo de Dios, hermanos. Lucas capítulo 11, versículo 20, la Biblia nos habla allí y nos dice: mas por el dedo de Dios echó fuera a los demonios. Ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y podemos ver allí el mismo Espíritu de Dios que se manifestaba de esa manera. Y esto, hermanos, a mí me hace ver que cómo es que el Señor, hermanos, se estuvo manifestándose. Ahora vamos a ver el Espíritu Santo manifestándose en los creyentes. Si usted se da cuenta, cuando el Señor le dijo a los discípulos: no se vayan, quédense allí hasta que venga la promesa del Padre. Fíjese bien. Ay, la Biblia está llena del Espíritu Santo de Dios. Está llena del Espíritu Santo que como habla de muchas formas. Y a veces uno no, cuando estaba uno escudriñando la palabra del Señor, Señor, pero que hay tan lleno que está tu palabra del Espíritu Santo, no sé qué hablarte, no sé qué decir, Señor. Cuando el Señor le está dándole una cosa y otra cosa, Señor, pero ¿qué es lo que voy a hablar yo, Señor? Pero el Espíritu Santo, hermanos, se derramó también en aquellos 120 personas. Esa promesa que el Padre le dijo: no se vayan hasta que no se cumpla la promesa del Padre. Y fue derramado. Y dice la Biblia que hablaban en otras lenguas. Señal, hermanos, que el Espíritu de Dios se movía allí, hermanos. Y esto es lo que la iglesia necesita en estos tiempos. Si fue derramado allí, hermanos, el poder del Espíritu Santo en lenguas, usted también puede hablar en lenguas si busca la presencia del Espíritu Santo. Todo es posible. Simplemente tiene que pedírselo al Señor. Yo metido en una silla, hermano, en México. Allí, hermanos, de repente empecé a hablar lenguas y me asusté yo. Y le dije a la hermana: hermana, ¿qué me está pasando? Hablé unas cosas raras. Dijo: el Señor te ha bautizado. El Señor te ha bautizado. El Señor te ha dado ese don de lenguas. Entonces, hermano, el poder del Espíritu Santo se mueve también allí. Y hermano, dice que hablaron en lenguas. Pero esto ya estaba predicho también desde Joel capítulo 2 versículo 28, donde dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Todo esto, hermanos, debe haber en la iglesia cristiana, en la iglesia de Dios, en la iglesia, hermanos, que Dios ha formado. Todo esto debe suceder. No es en los tiempos de los discípulos, es tiempo también de estos, hermanos. Dios es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Su palabra es la misma, hermanos. Y esta palabra, esta nos quiere dar a entender que debe derramarse también esto, y debe verse también esto en la iglesia. Y esto, hermanos, es tremendo cuando nosotros vemos que el poder de Dios se derrama, hermanos. Hemos visto en esos tiempos aquí en este lugar cómo Dios se está moviendo. Miramos, hermano, cómo la presencia de Dios se mueve en nuestros corazones. Esto significa que Dios quiere sacar esta iglesia para afuera, hermanos, al campo blanco, para que vean la presencia de Dios, que Dios se mueve aquí, que Dios, hermano, puede hacer milagros también y puede echar fuera demonios también, si tan solo nos ponemos en las manos de Dios. Aleluya. Todo es posible en Cristo Jesús. Aleluya. No hay nada imposible para el que cree, y nosotros creemos esto, lo que Cristo puede hacer. Bendito sea el nombre de Jesús. Adoramos su nombre. Aleluya. Estaba predicho ya aquella profecía
que se iba a derramar el Espíritu Santo, y fue derramado, hermanos, en el día de Pentecostés, hermanos. Podemos mirar nosotros, hermanos, cuando Dios se manifestó en la creación. Podemos mirar al Espíritu Santo cuando Él guiaba al pueblo, hermanos, judío. Después, hermanos, miramos también cuando estaba en medio de Jesucristo el Espíritu Santo. Miramos también al Espíritu Santo sanando a los enfermos, hermanos. Y también miramos el Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Y ahora podemos mirar al Espíritu Santo en la iglesia de los últimos tiempos, derramándose también. Es el mismo Espíritu de Dios, hermano, que se está moviendo ahora en esos tiempos. El Espíritu de Dios está manifestándose. El que se deja, hermanos, y dejar guiar por el Espíritu Santo, Dios mismo también se va a derramar en cada uno de nosotros. Aleluya. Y así podemos ver que el Espíritu Santo, Él está hoy y siempre en nuestras vidas, si nosotros le buscamos, hermano, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dale un aplauso a aquel que vive y reina para siempre. Él es el mismo. El Espíritu Santo conoce perfectamente la deidad de Dios. El Espíritu Santo, hermano, se profundiza en lo más profundo de Dios y conoce la grandeza de Dios. Dios mismo, hermanos, es infinito, no tiene fin. Y el Espíritu Santo conoce la profundidad de Dios. Oh, Samara Baba Shandara Baba Siria. Y podemos ver, hermanos, que el Espíritu de Dios va entrando a la misma recámara de Dios mismo. Y conoce, sabe perfectamente quién es Dios. Por eso el Espíritu Santo, hermano, nadie puede ver, hermano, cómo es su grandeza. No hay límite para Él. Porque Él conoce a Dios. Si Dios es más grande y si el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios, entonces, hermanos, nosotros debemos darnos cuenta lo que es el Espíritu Santo. Si nosotros, hermanos, nos agarramos del Espíritu Santo, entonces tenemos el Dios Todopoderoso en nosotros mismos. Y esto nos hace ver que Él mismo, hermanos, se da a conocer como el Espíritu del hombre conoce al hombre. Deidad de Dios, hermano, Espíritu Santo lo conoce. No hay límites para Él. Él es, hermanos, Él mismo, porque conoce las profundidades del Dios mismo, como el Espíritu del hombre conoce la profundidad del hombre. Y esto es, hermanos, lo que Cristo habla al hombre. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10. Dice la Escritura, pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco dice, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13, por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu. Hermanos, esto, hermanos, nos hace ver que el mismo Espíritu de Dios. Y seguimos leyendo. Podemos seguir leyendo y vamos a ir encontrando más y más. Y podemos ver, hermanos, cómo podemos encontrar nosotros a través de la oración, si nosotros pensamos a profundizar y tomar el tiempo en la oración. El apóstol Pablo nos da un consejo a través de Romanos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que vuestro culto racional. La Biblia, hermano, nos está invitando de esta manera el apóstol Pablo. Presentemos a Dios de esa manera como lo dice el apóstol Pablo. Y no solamente ahí, también en Efesios 19 nos dice de conocer el amor de Cristo. Es una excelencia. Todo conocimiento
para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Debemos unirnos al conocimiento de Cristo. Jesús dijo, sé lleno del Espíritu Santo. Jesús nos recomienda que debemos de buscar el Espíritu Santo y nos da el ejemplo de Efesios 5:18. Y nos habla allí, hermanos, que debemos tener esa comunión íntima con Él, con el Espíritu Santo. Pónganse de pie en esta hora. Si nosotros hemos entendido y hemos comprendido lo que el Espíritu Santo nos ha hablado en esta hora, porque Él sabe y lo escudriña lo más profundo, y Él sabe en su vida, usted sabe cómo anda. Cierre sus ojos y empiece a adorarle al Señor en esta hora. Y dígale: Señor, tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor. Tu palabra nos habla y nos enseña realmente lo que tú quieres hablar a mi vida, Señor. Si yo te he fallado,